Hola, mi nombre es Silvia Pichardo Ríos. El objetivo de este video es darles a conocer los puntos sobresalientes que marcó una lectura referente a la cultura chichimeca. Cabe recalcar que es la postura de esta servidora. En la lectura se puede rescatar la importancia que conllevó el proceso de esta civilización. En este momento se preguntarán por qué. Básicamente son los acontecimientos que se basaron en la estructura interna, la cual hoy en día marca cierta parte de nuestro patrimonio cultural como México. Es decir, tiene una pauta clave en nuestra identidad. Es por ello que se decidió iniciar este pequeño discurso con una exposición previa a la guerra, con el objetivo de comprender en su totalidad el contexto anterior antes de que fuera finalizada. Consecuentemente, iniciaría explicando cuál es el significado del vocablo que se encuentra plasmado en el libro que entregó o que otorgó el docente de la asignatura. Sin más evasiones, se podría afirmar que la palabra tiene una orientación a entablar ese supuesto genérico que recibieron todos los habitantes pertenecientes a los pueblos mexicas y nahuas, los cuales tienen una ubicación del centro al sur de la Ciudad de México. Aunque existe una gran variedad sobre ciertas teorías de cuál es el significado que recae en esta civilización, esto yo lo manifiesto por las tantas lecturas que leí. Sobre todo una, me llamó la atención, lo cual se fundamenta en una oración integrada por tres palabras, lo cual es linaje del perro. Como cada una de los agrupaciones se puede decir que hay una división entre los periodos. El primero de esta es Venadito, como segundo tenemos a la Huerta y como tercero pues recae a Tuna el Grande. Cada uno los cuales remonta a ciertos años. El primero tenemos del 1000 al 200 a.C., después del 200 a 1200 después de Cristo y finalizamos de 1200 a 1800. Como sabemos, hay ciertas características y diferencias entre cada uno de ellos. Lo que yo puedo hacer énfasis es que el primero hay un predominio de las bandas de los cazadores. Como segundo punto tenemos las convivencias de estos mismos grupos, pero hay una minoría que se dedicó a las horticultores y como último es la expansión de dichas tribus. Ante la exposición previa se puede afirmar que estas personas que conformaron la cultura, como ya se sabe, el habitar a un sitio en común lleva pues ciertas semejanzas entre la estructura política, económica, cultural, social y religiosa, es decir, los ámbitos que yo considero como base para regir a ello. El primer punto tocado pues es muy dependiente de las deidades que se imponía en dicho lugar. Como segundo punto, varía de acuerdo al clima y a las características del suelo que tenía. Como tercer punto, se consolida pues esas interacciones dadas al paso del tiempo, las cuales la podemos ver reflejadas en las pinturas, en los monumentos, en las esculturas, en las ciertas ceremonias que se daban a partir de ello, ¿no? Con diferentes objetivos. Los ámbitos son una especie de base para diferenciar las sociedades que surgieron al paso del tiempo, así como permite conocer aspectos que marcaron esa trascendencia o retroceso en una sintonía de vida que se tenía en ese entonces. Los puntos tocados con anterioridad todavía no se veían reflejados en la agrupación. Los motivos es la cualidad de ser seminómadas o incluso nómadas. El término significa pues esa cláusula o el nivel de comprensión o astucia en los actos que llevaban a cabo. Es por ello la facilidad de deducir sus características, las cuales eran habitar en cavernas, generalmente tenían el cabello muy largo, rituales, entre otros. Remontando a esas divisiones que se les habló con anterioridad, las deidades tienen sistemas mitológicos, tales como el sol, la luna. La actividad económica era la caza, la recolección, objetos de rituales, los pigmentos que se colocaban en rocas, y la gobernatura se ve una carencia en ello. La información previa que se les acaba de hacer mención creo que es suficiente para entender ese contexto que tenía previo a la invasión y posterior a ella. Esos puntos resaltantes se los mostraré a continuación y cabe recalcar que son aquellos con una postura personal y espero que les sea de gran ayuda o utilidad. Explicaremos en qué consistió la guerra. Como ya se sabe, transitó en un periodo bastante largo y como cualquier controversia en la actualidad podríamos compararlo que existen causas, pero en esta ocasión sobresalen dos. Uno, que fue la opresión del gobierno respecto a los indígenas, más la imposición de las ideologías.
El concepto usado en la última frase recae en las ideas fundamentales que crean un pensar en el ser humano en un momento, es decir, en periodo y contexto determinado, que los hacen conducir o regirse de una manera en los movimientos culturales, políticos, religiosos, sociales, entre otros. Aquí es donde parte la pauta que establece esa sintonía de levantamientos de los indígenas contra los españoles, que los conllevaron a un periodo bastante largo que a continuación se explayará de una mejor. 1550 que realmente estalló la guerra, es decir, las transgresiones ya físicas entre los distintos grupos que habitaban cerca de los chichimecas, en los cuales pues se ve el confrontamiento primero de los zacatecas contra los españoles, posteriormente la intervención de algunos otros grupos que se les conoce como los guachichiles hacia los extranjeros, con el objetivo de todos de quedarse con el botín que poseía esta mina, ¿no? La mina pues sabemos que hay pues la recolección, mejor dicho, se puede existir la recolección de materias que a la venta del comercio tiene un precio bastante considerable, lo cual pues marcaría la trascendencia de su economía. En lo que se relató podemos ver la inmersión de ciertos estados. Un claro ejemplo es de Querétaro, en donde asumía entre las fronteras de los chichimecas y algunas otras culturas encontrar una especie de vía, la cual fungía como un papel primordial para las transgresiones de los chichimecas. Esto se les llevó o lo conllevaron de una manera fácil por el desolamiento que había en esos sitios. Realmente las controversias llevadas entre los chichimecas y los españoles, existía una cantidad considerable de muertes. Además, podremos visualizar como el saqueo de algunas cosas por parte de las personas involucradas. Hay que deducir que entre las partes se siguió situando estas guerrillas. Un claro ejemplo fue en 1570, las cuales pues no solamente se vio afectado en las culturas indígenas, sino también los españoles, los cuales significó como una especie de restricción o barrera, podríamos llamarlo, viéndose contraproducentes en los aspectos de la vida social, es decir, en las colectividades, vida personal, economía, es decir, rutas, entre otros. Anterior podemos decir que los objetivos planteados desde un inicio a esta invasión no fueron exactamente logrados o alcanzados en su totalidad. Es por ello que la corona llega a una intervención entre algunas otras personas, tales como Álvaro Manrique, los cuales fue más o menos para el año de 1590, el cual llega a una cierta regulación entre los nativos y pues hay una cierta reducción o aminoración, podríamos decir, de los atentados entre ellos y los otros. Mención a partir de las ventajas que expuso el virrey Álvaro, surgieron la cierta pacificación a una minoración muy favorable. Pero en el año de 1594 se sitúa todavía estas transgresiones entre las dos partes, los cuales les lleva a una jornada de pacificación que a partir de lo que se relata no constituye los objetivos esperados. Por lo tanto, el virrey Luis consiste en hacer una especie de pacto con ellos. Es decir, a cambio de la paz, se les daría tierra, materiales o algún otros artefactos que los harían de una mejor calidad de su vida. Los cuales los llevó pues esa final de ataques en el año de 1595. Después los indígenas, conforme al paso del tiempo, a partir del año que se mencionó, tuvieron algunas inconformidades, los cuales pues los llevaron a volver a enfrentarse con las transgresiones y se culmina exactamente en el año de 1791 este conflicto. Ya todos los datos relevantes sobre la guerra, el decir quién resultó ganador, recaeríamos en un error completamente, porque las dos partes perdieron. Entonces, de manera particular, comparto la idea con otros autores que no hay ningún vencedor. Y lo que sí pasó fue la paz y la neutralidad que se tenían entre las partes. Hace referencia a que
Estas partes de los nativos, o mejor dicho, indígenas, contra los españoles, ambos tienen una especie de balanza entre los pros y los contra que recibieron cada uno de ellos. Por ejemplo, por una parte fue la evangelización y por otro fue el saqueo de tanta materia preciosa que tuvieron los españoles, mejorando la calidad de vida que se tenía en su nación.